Gracias, Eli. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Tuve la oportunidad de poder estar presente en la evaluación de algunos de sus ancianos y es un gusto poder seguir de cerca lo que Dios está haciendo aquí en Doxa. Hace un par de años atrás también tuve la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes un domingo y ver lo que Dios ha hecho en este tiempo. Es hermoso. Recuerdo que tal vez era la mitad de personas que estaban en ese momento en este lugar, y ver la congregación habiendo crecido tanto realmente llena mi corazón. Al poder ver cómo Dios obra, cómo Dios, el Evangelio, está obrando en el corazón de cada uno de ustedes, está usando al liderazgo de esta iglesia, y realmente estoy muy gozoso también de poder estar compartiendo hoy en un día tan especial. Y te voy a invitar a que por favor abras tu Biblia en Hechos capítulo 11. Vamos a estar en este pasaje de la Escritura en Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19 hasta el versículo 30. Y vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la multiplicación del Evangelio, la obra que hace el Espíritu Santo para la multiplicación del Evangelio. Y recién comentaba Eli que Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de poder ser parte de la plantación ya de 2 iglesias aquí en México, y estoy plantando mi tercera iglesia en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, por la gracia de Dios. Estamos organizando un viaje misionero a Miami. Yo sé que nadie quiere ir a hacer misiones a Miami, así que si alguno quiere ser parte, por favor, venga conmigo al final de la reunión y podemos darles más informes acerca de este viaje misionero que haremos para alcanzar a los perdidos en Miami. Pero algo hermoso de la multiplicación del Evangelio, algo hermoso de la plantación de iglesias, es que Dios es especialista en utilizar a sus hijos y la iglesia local como el vehículo que Él diseñó para la extensión del reino de Dios, para la multiplicación del Evangelio y para poder estar haciendo discípulos. Y me gustaría que al ver este pasaje hoy en Hechos capítulo 11, podamos darnos cuenta cómo siempre ha estado en el corazón de Dios la multiplicación a través de la predicación del Evangelio. Yo estoy seguro que esta iglesia ha crecido, no porque tengan un gran grupo de alabanza, aunque el grupo de alabanza es muy bueno, o ha crecido no porque tengan un gran equipo de producción, o tal vez no ha crecido porque tienen las mejores instalaciones de la Ciudad de México, sino que esta iglesia ha crecido gracias a la predicación de la palabra de Dios y a la predicación del Evangelio, porque es la predicación del Evangelio y la multiplicación que viene a causa de la predicación del Evangelio lo que hace que las iglesias crezcan y crezcan saludablemente, pero también que estas iglesias se multipliquen. Si nosotros somos una iglesia saludable, si creemos que Doxa es una iglesia saludable, lo más lógico que va a suceder es que Doxa se va a ir multiplicando constantemente y personas van a ser enviadas por el Espíritu Santo para la extensión del reino de Dios y para que más personas conozcan del Evangelio a través de cada una de las iglesias que sigan siendo plantadas para la gloria de Dios y para el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, tal vez en comunidades aquí en la Ciudad de México, en ciudades, en otros estados de nuestro país, o por qué no, Dios tal vez levante algunas personas para que salgan de México y puedan ser usadas por Dios para plantar iglesias, hacer misiones en otros países del mundo, porque eso está en el corazón de Dios. Esa es la intención de Dios al llamarnos a ser parte de este reino del cual hoy somos nosotros embajadores. Somos enviados por Dios, hemos sido comisionados por Dios para extender el reino de Dios. Entonces, al ver este pasaje, no quiero que solamente pensemos en un grupo de creyentes que conformaron esta iglesia en Antioquía, sino que te veas a ti y nos podamos ver juntos en el plan de Dios para la extensión del reino de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios utiliza personas comunes y corrientes, personas como tú, personas como yo, para la extensión de ese reino, pero personas que estén dispuestas a ser enviadas por Dios para la extensión del reino de Dios. Entonces te quiero invitar a que podamos orar una vez más. Quiero pedir la guía de Dios en este tiempo y quiero pedir también que el Espíritu Santo utilice cada una de las cosas que podamos leer hoy de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, porque si estamos aquí es solo por tu gracia. Si hoy podemos reunirnos y escuchar la predicación de tu palabra, es solamente porque tú nos buscaste primero, tú nos amaste primero, tú deseabas reconciliarnos contigo mismo y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Por eso, Padre, estamos agradecidos.
pero también en este momento venimos necesitados, venimos reconociendo nuestra limitación humana, venimos reconociendo que necesitamos el discernimiento que solamente tú nos puedes dar en tu espíritu para entender lo que hoy tu palabra quiere traer a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios, y que cada palabra de mi boca, que salga de mi boca, Dios, sea guiada por tu Espíritu Santo para la edificación de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a dar lectura a este pasaje entonces en Hechos capítulo 11. Y después de eso quisiera darte un poquito de contexto acerca de lo que estaba sucediendo en este momento de la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia que encontramos el registro aquí en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y quiero que veas esta iglesia en Antioquía como un grupo de creyentes que Dios utilizó, y los utilizó de una manera tan especial que algo interesante en este pasaje que podemos ver es que por primera vez en este momento se les llamó a los creyentes en Cristo cristianos. No fue a la iglesia en Jerusalén, no fueron las primeras plantaciones de iglesia tal vez en Judea, en Samaria, sino que fue esta iglesia que estaba en Antioquía, que estaba en una ciudad remota, en una ciudad que no era ni siquiera parte tal vez de las ciudades que estaban circunvecinas a Jerusalén, sino era un grupo de creyentes que Dios, el Espíritu Santo, envió. Y dice la palabra, a causa de la persecución, este grupo de creyentes fueron quienes por primera vez fueron llamados cristianos. Pero algo importante de este pasaje, como recién les decía, es que la multiplicación del evangelio siempre va a ser el resultado de la mano soberana de Dios, pero el trabajo de personas comprometidas a extender el reino de Dios. Y vamos a ver esos dos elementos en este pasaje. Vamos a ver este concepto de la mano poderosa de Dios, la gracia de Dios, Dios obrando a través de estos creyentes, pero también vamos a ver el elemento de creyentes que estaban comprometidos con la misión de Dios, creyentes que estaban comprometidos con lo que Dios les había llamado a ser y a hacer como hijos de Dios. Y la razón por la cual quiero hacer este énfasis es porque muchas veces, de manera cómoda, podemos llegar a creer y decir, no, es que Dios es el que va a traer el crecimiento. Es que es Dios el que va a traer a las personas que han de ser salvas. Y sí, eso es verdad. La Biblia dice que es Dios el que agrega a la iglesia a aquellas personas que han de ser salvas. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia nos dice que es Dios el que llama a aquellos que han de ser salvos y elige a aquellos que deben ser salvos. Pero algo que es importante y no podemos descartar es que Dios nos ha llamado a ti y a mí a poder ser los mensajeros del evangelio,
a poder ser aquellos que vayan y hagan discípulos, como dice la palabra, a todas las naciones y prediquen el evangelio a todas las personas, para que entonces Dios haga crecer su iglesia conforme a su voluntad para la extensión del reino de Dios. Y estos dos elementos son fundamentales: la mano de Dios, la gracia de Dios a través de la iglesia de Dios, pero también creyentes comprometidos con la extensión del reino de Dios. Y si algo puedo dar gracias a Dios por esta iglesia en esta mañana, es porque hay personas en este lugar que se han comprometido no solamente con la extensión del reino de Dios en esta localidad, en esta comunidad, en esta iglesia Doxa, sino que también hay personas llamadas por Dios que están dispuestas a dar el paso de poder salir de este lugar y tal vez salir de la comodidad de una iglesia ya establecida para poder ser parte de lo que Dios quiere hacer a través de la extensión del reino de Dios en Nezahualcóyotl. Y eso es solamente por la gracia de Dios que podemos decir, es Dios obrando para la multiplicación del evangelio. Pero quiero que veas algo importante. Tal vez esta es la primera vez que Doxa está enviando una plantación, la segunda vez que Doxa está enviando una plantación, pero no es la última. Estoy seguro que Dios va a seguir trayendo multiplicación y crecimiento a esta iglesia y para la extensión del reino de Dios plantar más iglesias. Pero si queremos mantenernos en ese ritmo, en ese momentum de Dios, donde Dios está haciendo crecer su iglesia aquí localmente, pero también donde Dios quiere seguir enviando a personas para la extensión del reino de Dios, hay ciertos elementos que tenemos que cuidar de nuestros corazones y que tenemos que cuidar de la salud de nuestra iglesia si queremos seguir viendo una multiplicación del evangelio a través de la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y mira lo que vemos en el versículo 19. Lo primero que vemos en este pasaje es que la multiplicación del evangelio es siempre iniciada por la mano de Dios. Mira lo que sucedió. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, y dice, a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, y dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Este grupo de creyentes que llegaron a esta ciudad de Antioquía y que fueron usados por Dios para la extensión del reino de Dios, dice que fueron llevados hasta ese lugar ¿a causa de qué? A causa de la persecución. Ahora, creo que sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que fue la persecución lo que llevó a estos creyentes específicamente a estas ciudades. Yo creo que Dios soberanamente utilizó la persecución para que el reino continúe extendiéndose y tal vez estos creyentes que estaban creciendo y madurando en el conocimiento de Dios y del evangelio en la iglesia en Jerusalén no se quedaran cómodos en las cuatro paredes de la iglesia en Jerusalén y Dios los enviara para la extensión del reino de Dios. Y vamos a ver eso constantemente en el libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo utiliza el plan que el enemigo tenía para destruir la iglesia, el Espíritu Santo lo utiliza para la extensión del reino de Dios. Y algo que es importante es darnos cuenta cómo eso es una realidad de nuestras vidas. Muchas veces el enemigo va a utilizar cosas en nuestras vidas para tratar de desanimarnos en nuestro caminar con Dios, pero la palabra de Dios siempre nos anima cuando nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Y así como en esta ocasión la iglesia creció y se extendió a causa de la persecución, tenemos que darnos cuenta de que Dios siempre soberanamente va a utilizar las cosas en nuestra vida. Circunstancias difíciles, persecución, situaciones tal vez familiares, Dios las puede utilizar para su gloria y para nuestro crecimiento y para dar testimonio de que la gracia de Dios ha sido suficiente en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque este grupo de personas que dice que fueron llevados a esta ciudad, a estas ciudades, Fenicia, Chipre y Antioquía, no eran personas tal vez que estaban capacitadas teológicamente, eran personas tal vez que tenían un nombre famoso, un renombre acerca de que tenían experiencia de plantación, habían sido parte del equipo núcleo de varias plantaciones en el pasado. No. Eran personas comunes y corrientes,
pero personas que el Espíritu Santo estaba llevando a este lugar. La mano de Dios, el Espíritu Santo estaba moviéndolos para la extensión del reino. Y creo que nos tenemos que preguntar en este momento, y tal vez la misma pregunta que ellos se hicieron a causa de la persecución, tal vez, ¿será que Dios puede utilizarnos a nosotros para la extensión del reino de Dios? Y creo que muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Será que Dios puede utilizarme a mí para la extensión del reino de Dios? ¿Será que Dios puede utilizarme a mí para la multiplicación del evangelio? Y quiero que veas algo importante. Lo que ellos llegaron a hacer a Fenicia, Chipre y Antioquía no fue tratar de hablarles acerca de lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Mira lo que dice la palabra. Dice que ellos llegaron no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. ¿Y qué hacían? Predicaban el evangelio del Señor Jesús. Y esto es muy importante, porque si hay algo que nosotros tenemos que este mundo no tiene, es la esperanza y el perdón de nuestros pecados a causa de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Este mundo no necesita, esta ciudad no necesita, este estado no necesita iglesias que se promuevan a sí mismas. Esta ciudad, este estado, este mundo lo que necesita son creyentes en Jesucristo que prediquen el evangelio de Jesucristo como si realmente creyeran que el evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar. Y si hay algo que nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos, es que si hay algo que tú y yo tenemos para la multiplicación del evangelio, es al Espíritu Santo con nosotros para dar testimonio de quién es Jesús para nosotros. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Y quiero que veas esto. Estas personas llegaron predicando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahora, hay algunos elementos que no podemos descartar de este pasaje. La persecución que ellos estaban experimentando a causa de la predicación del evangelio era algo que Jesús le había anunciado a sus discípulos que ellos iban a padecer. Jesús en varias ocasiones les dijo a sus discípulos: hey, si el mundo los rechaza, si el mundo los aborrece, tengan tranquilidad de que el mundo me aborreció a mí, porque yo no soy de este mundo. Y el mensaje que yo traigo no es de un reino terrenal, sino es de un reino espiritual. Y algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y necesitamos aprender es que necesitamos aprender a abrazar el sufrimiento que puede llegar a venir a causa de la predicación del evangelio, la incomodidad que puede llegar a venir a causa de la predicación del evangelio, porque Dios puede utilizar esa incomodidad para dar testimonio de que para nosotros es más importante la gloria de Dios y extender el reino de Dios que la comodidad que este mundo pueda llegar a ofrecernos. Para estas personas fue tan importante predicar el evangelio que estuvieron dispuestos a anunciar a Jesucristo aún cuando la predicación del evangelio era la razón por la cual ellos habían sido dispersos. Ellos estuvieron dispuestos a aceptar la incomodidad, a aceptar el rechazo, a aceptar la persecución, porque sabían que la persecución o el sufrimiento puede ser el camino de Dios para extender el reino de Dios. Y algo que necesitamos entender acerca de esto es algo bien importante. Si tú y yo fuimos salvos por el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos sufrir por la proclamación del evangelio de Jesucristo? Si por su sufrimiento nosotros somos salvos, si nosotros tenemos que llegar a sufrir sobre esta tierra para poder proclamar que en Cristo Jesús hay salvación y hay esperanza de vida eterna, que venga el sufrimiento para poder extender el reino de Dios. Amén. Hay veces que necesitamos entender que Dios ha ordenado el sufrimiento para que entendamos y podamos mostrar al mundo que Cristo es mejor que la salud, Cristo es mejor que la sanidad, Cristo es mejor que la comodidad, Cristo es mejor que las riquezas. Desgraciadamente en el mundo hoy la predicación de la prosperidad está promoviendo un falso evangelio que está opacando la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo. Porque las personas van a una iglesia procurando y buscando más la sanidad, las riquezas, la comodidad sobre esta tierra, en lugar de estar buscando el perdón de sus pecados y la esperanza de vida eterna que solamente Cristo puede dar. Por eso es que el evangelio es el medio,
es el método, tiene que ser la motivación que nosotros tengamos para poder extender el reino de Dios. Y eso solamente lo hace la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es naturalmente que tú y yo compartimos el Evangelio de Jesús. No es como que todas las mañanas te levantas y dices, hoy me voy a subir a la pecera y le voy a compartir a todas las personas en la pecera acerca del Evangelio. No nos levantamos de esa manera. Pero cuando el Espíritu Santo nos mueve y nos va incomodando a dar a conocer la verdad acerca del Evangelio de Jesús, la verdad acerca de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay perdón, sea en tu escuela, sea en tu trabajo, sea con tu familia, y considerar la incomodidad, la persecución o el rechazo que puede venir a causa de la predicación del Evangelio, pero no importarnos y aún así compartir el Evangelio de Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Pero también, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y compartimos el Evangelio, estamos dando testimonio de que realmente creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículos 16 dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y quiero que por un momento hagas un test de esta última semana o un test de este último mes. Y evalúes qué tanto crees en el poder del Evangelio en base a cuántas personas les has compartido del Evangelio en esta última semana o en este último mes. Porque si como el apóstol Pablo no nos avergonzáramos del Evangelio y creyéramos que el Evangelio tiene poder de Dios para salvación, seríamos fervientes y apasionados por compartirle a otros acerca de que en Cristo Jesús hay salvación. Y la realidad es que muchas veces dudamos acerca del poder de Dios para salvar. Dudamos y decimos, no, esa persona ya todos le compartieron del Evangelio, mejor oremos porque Dios tenga misericordia de él, pero que ya nadie le comparta del Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza? Hemos dejado de compartir el Evangelio a ese compañero de trabajo duro, a ese familiar que tal vez dices, no, esa persona es insalvable. Pero el poder del Evangelio tiene poder para salvar. Y vamos a ver el testimonio de las personas que a causa del Evangelio y la predicación del Evangelio experimentaron la salvación de Dios. Y mira lo que sucede, versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y esta expresión se convirtió al Señor significa sus vidas fueron transformadas. Se convirtieron de su creencia religiosa, se convirtieron de sus prácticas paganas, se convirtieron de una vida que buscaba solamente la comodidad de este mundo, y sus vidas ahora comenzaron a tener sentido con el Evangelio y sus vidas no fueron las mismas. Eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Y te aseguro esto, nuestras iglesias crecerían más y más rápido si como miembros de nuestras iglesias fuéramos más apasionados por compartir el Evangelio de Cristo Jesús. La realidad es que muchas iglesias crecen por la pasión de algunos, por la pasión de algunos cuantos dentro de nuestras iglesias. Pero si todos en este lugar, imagínense esto, si en este lugar en este momento tal vez hay, ¿cuántas sillas tenemos en este lugar? ¿150? Si en este lugar hay 150 personas, y todos nos proponiéramos que en estos próximos meses, 1 o 2 meses, le vamos a compartir el Evangelio a una persona y nos vamos a apasionar porque esa persona escuche del Evangelio, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona y vamos a compartirle de Jesucristo, y cada una de esas personas llegaran al conocimiento de Cristo Jesús, en 1 o 2 meses en este lugar habrían 300 personas y tendrían que tener una segunda reunión o una tercera reunión, porque todos los meses la mano del Señor muestra su poder y más personas son agregadas a la congregación. Personas comprometidas con la extensión del reino de Dios. Yo no te conozco, no te sientas juzgado. Tal vez tú eres alguno de esos que están apasionados por el Evangelio y que quieren ver la extensión del reino de Dios. Gloria a Dios por tu vida. Pero si queremos ver la multiplicación del Evangelio, tenemos que creer en lo que el Espíritu Santo nos ha sido dado y en lo que el Espíritu Santo nos da la capacidad. De Hechos 1:8 dice que recibimos el Espíritu Santo para ser ¿qué? Testigos. Hay veces que vemos el Espíritu Santo de manera tan egoísta. El Espíritu Santo nos hace sentir tan bonito,
Nos hace sentir la presencia de Dios. Él es el consolador. ¿Sabes por qué nos consuela y por qué el Espíritu Santo está para consolarnos? Para recordarnos la esperanza que tenemos, que aunque suframos sobre esta tierra, un día vamos a estar para siempre con Cristo Jesús para darle gloria. Y recordarnos nuestro rol en esta tierra como embajadores y mensajeros del Evangelio de Cristo Jesús. La multiplicación del Evangelio es siempre iniciada por la mano de Dios y es en el poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos ser parte en la multiplicación del Evangelio. Pero mira la siguiente porción en este pasaje a partir del versículo 22. El versículo 22 dice que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. La multiplicación del Evangelio es iniciada por la mano de Dios, pero también la multiplicación del Evangelio, las personas del Evangelio son inspiradas por la gracia salvadora de Dios. Y quiero que pienses por un momento en esto. La iglesia en Jerusalén había experimentado la venida del Espíritu Santo. Dios durante ese tiempo les dio dones a las personas dentro de la iglesia para poder ver milagros, hacer sanidades y que personas pudieran llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Pero en este momento en Antioquía, Dios empieza a hacer un mover a través de su Espíritu Santo y personas llegan al conocimiento de Cristo Jesús, pero hasta este momento no había habido sanidad y milagros. Hasta este momento las personas se convertían y las personas se estaban multiplicando a causa de la predicación del Evangelio. Y eso es algo muy importante, porque no fue alguien y hizo una campaña evangelística, una campaña de sanidad y milagros y la iglesia creció, sino que fue la predicación del Evangelio. Pero después lo que sucede es que la iglesia en Jerusalén dice, ¿qué es lo que está sucediendo en Antioquía? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese lugar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese lugar? Y enviaron a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé lo vemos que aparece en escena en Hechos capítulo 5, cuando él vende su propiedad, le entrega a los apóstoles para poder ayudar a las personas necesitadas en Jerusalén. Y después de ver eso, Ananías y Zafira deciden también vender su propiedad, pero mienten al Espíritu Santo y todos sabemos lo que sucede con Ananías y Zafira. Ellos cayeron muertos delante de la congregación a causa de haber querido mentir al Espíritu Santo. Bernabé era un hombre de negocios de la iglesia en Jerusalén. Bernabé no era un misionero, Bernabé no era un pastor. Después vamos a ver que Bernabé Dios lo utiliza para la extensión del reino de Dios y Dios lo utiliza para la plantación de muchas iglesias. Pero quiero que veas esto, ¿por qué? Porque a veces podemos llegar a pensar que Dios utiliza solamente a personas con un llamado específico, un llamado a ser pastor, un llamado a ser misionero, y es a quien Dios envía para poder plantar iglesias. Pero Dios utiliza aquí a Bernabé, un hombre de negocios en Jerusalén, que Dios utilizó en el poder de su espíritu para llevar a cabo la extensión del reino de Dios. Y este hombre Bernabé dice que cuando llegó a Antioquía y vio lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, dice que se regocijó, se llenó de gozo, estaba feliz, estaba contento al ver lo que Dios estaba haciendo. Y quiero que veas algo. Él no llegó y juzgó y dijo, pero ¿cómo puede ser que esto está sucediendo si aquí no hay de los apóstoles? Pero ¿cómo puede ser que esto está sucediendo si no han recibido tal vez los dones sobrenaturales que tenemos en Jerusalén? Él no llegó a juzgar la obra de Dios, llegó a gozarse porque la obra de Dios se estaba llevando a cabo. Y si algo tenemos que aprender acerca de lo que está sucediendo en este pasaje, es que aquellas personas que han sido impactadas con el Evangelio no van a estar contando las victorias y comparándose con otras iglesias, sino que se van a estar gozando cuando vemos que personas llegan al arrepentimiento y conocen el Evangelio de Jesucristo y entregan sus vidas a Cristo. Y esto es muy importante para la multiplicación del Evangelio, y esto es muy importante ahora que Dios está enviando a personas a plantar la iglesia en Nesa, la iglesia eclesia. Porque si nosotros entramos a esta plantación con una actitud de decir, pues a ver si la mano de Dios está con ellos, pues a ver si realmente crece la iglesia en Nesa, en lugar de decir, Dios, muévete poderosamente porque nos gozamos en que Dios está enviando a estas personas a Ciudad Neza para la extensión del reino de Dios, te aseguro que nuestra actitud va a ser permeada por la gracia de Dios en nuestras vidas, en lugar de un espíritu crítico acerca de lo que Dios no está haciendo en otros lugares.
Y no solamente en las plantaciones de iglesias, sino en otras iglesias. ¿Cuántas veces tal vez no tenemos ese espíritu crítico y vamos juzgando lo que Dios hace o no hace en otras iglesias y lo comparamos con lo que Dios hace o no hace en nuestras iglesias? ¿Cuántas veces no tenemos ese espíritu crítico cuando vemos lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas? No, de seguro esa persona nada más está muy emocionado con la vida cristiana, pero vamos a ver si el fruto permanece. En lugar de orar porque el fruto permanezca y gozarnos porque alguien está apasionado por el evangelio, apasionado por su fe. Bernabé no llegó a juzgar la obra de Dios en ese lugar porque él entendía que lo que nosotros hemos experimentado del evangelio es solamente la gracia de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, y se gozó, dice, se gozó, se regocijó. Pero también mira lo que dice que sucede. Dice, y él animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y aquí hay un aspecto muy importante. Si nosotros queremos ver la multiplicación del evangelio y queremos ver a Dios usándonos como iglesia para continuar extendiendo el reino de Dios, no solamente tenemos que estar dispuestos a ser enviados por Dios, llenos del Espíritu Santo, predicar el evangelio, gozarnos con lo que Dios está haciendo en otros lugares, sino que también tenemos que cuidar nuestros corazones. Porque cuando nosotros no cuidamos nuestros corazones y no vivimos vidas de acuerdo a lo que el evangelio representa para con cada uno de nosotros, el testimonio que nosotros vamos dando a las personas de fuera no es el testimonio de personas que han sido transformadas por el evangelio de Cristo Jesús. Y quiero que veas lo que sucede, porque después dice que ellos fueron llamados cristianos. Y esta expresión cristianos se entiende también como pequeños cristos, personas que vivían de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. No solamente personas que predicaban el evangelio, sino personas que vivían de acuerdo al evangelio. Porque nuestra predicación del evangelio no va a ser tan poderosa cuando nosotros anunciamos a Cristo, sino también cuando nosotros vivimos como Cristo vivió sobre esta tierra. Y la realidad es que si nuestra iglesia, cada una de nuestras iglesias, cada uno de nosotros como parte de la iglesia nos comprometemos con la extensión del reino, no solamente tenemos que proclamar a Cristo, tenemos que decidir vivir como Cristo. Y Cristo, lo menos que Él hizo fue venir a juzgar al mundo, sino que Él vino a dar a conocer la gracia de Dios y el amor del Padre para con el mundo. Ese tiene que ser nuestro corazón. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y tenemos que estar emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas a nuestro alrededor, por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, por lo que Dios está haciendo en las iglesias a nuestro alrededor, por lo que Dios está haciendo aquí en Doxa y por lo que Dios va a hacer en Eclesia, en Ciudad Neza, para la gloria de Dios y la proclamación del evangelio de Jesucristo. Amén. Pero mira lo siguiente que vemos en este pasaje a partir del versículo 24. Dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y luego una vez más dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y algo importante acerca de Bernabé en Jerusalén es que Bernabé se convierte en una persona importante en la iglesia en Jerusalén. Una persona valiosa en la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia en Jerusalén decide enviar a Bernabé para ser parte de la extensión del reino. Y algo que es importante que necesitamos entender es que si nosotros queremos ver la multiplicación del reino de Dios en nuestras iglesias, tenemos que estar dispuestos a enviar a aquellas personas especiales, importantes dentro de nuestras iglesias para la extensión del reino de Dios. Y eso fue lo que hizo la iglesia en Jerusalén. Pero mira después lo que sucede, versículo 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y algo que sucede aquí es algo increíble. La iglesia en Antioquía crecía. La iglesia en Antioquía se multiplicaba. Los creyentes se multiplicaban. Y Bernabé en ese momento podría haber dicho, de aquí soy. Voy a ser el pastor principal de esta iglesia y todo el mundo va a conocer que Bernabé es el pastor en Antioquía. Sin embargo, Bernabé no hizo eso, sino que dice que fue a buscar a Saulo en Tarso. Saulo es quien después se convierte en el apóstol Pablo. Pero en ese momento, Saulo,
que estaba en Tarso porque Bernabé lo había llevado a ese lugar y Saulo estuvo durante un periodo de tiempo en ese lugar prácticamente escondido porque ninguno de los discípulos querían tener nada que ver con Saulo. Si leemos capítulos anteriores, Saulo termina en Tarso porque todos los discípulos en Jerusalén le tenían miedo y no sabían si realmente la conversión de Saulo había sido genuina, porque si se acuerdan, Saulo antes era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Bernabé estuvo dispuesto a creer en lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo y no solamente lo lleva a Tarso, sino que después va por él a Tarso y decide traerlo a Antioquía para ser parte de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y el siguiente elemento que quiero que veamos en este pasaje es que necesitamos tener personas a nuestro alrededor, amigos en el evangelio, porque son importantes para poder lograr los planes de Dios y la extensión del reino de Dios. Si tú piensas que ustedes son la única iglesia en la Ciudad de México haciendo la obra de Dios, sería muy ingenuo, sería muy egoísta. Necesitamos hacer sinergia. Necesitamos hacer equipo dentro de la iglesia, pero también necesitamos hacer equipo dentro de la ciudad. Me encanta que ustedes son parte de la alianza estratégica en la Ciudad de México para poder de esa manera extender el reino de Dios en esta ciudad, porque la Ciudad de México es tan grande. La Ciudad de México necesita del evangelio, pero no solamente la Ciudad de México necesita de iglesias que hagan equipo, la Ciudad de México necesita de creyentes que estén dispuestos a hacer equipo para la extensión del reino de Dios. Y muchas veces Dios va a hacer equipos que son un poco extraños, porque Dios a veces te va a poner con personas que son difíciles de tratar. Dios no te va a poner con tus personas favoritas a ser parte de la misma iglesia. Dios a veces te va a poner con personas complicadas, con caracteres complicados, con personalidades complicadas, con historias complicadas, con trasfondos complicados. Y lo hermoso es que Dios hace de todas esas personas una iglesia para que la excelencia no sea de que nosotros somos el mejor equipo, sino de que el evangelio tiene poder para unirnos y el Espíritu Santo trae unidad en el cuerpo de Cristo para la extensión del reino de Dios. Necesitamos personas a nuestro alrededor que estén dispuestas a creer en lo que Dios puede hacer a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo, y como Dios nos llama a la extensión de su reino. Bernabé fue a buscar a Pablo de Tarso para compartir un momento hermoso, contemplando la gracia de Dios, la obra de Dios. Pero también, fíjate, Pablo, a partir de este momento, Saulo, conocido por su nombre hebreo, pero después Pablo por su nombre en griego, se convierte en uno de los principales mensajeros y plantadores de iglesias de la iglesia primitiva. Un hombre que al principio fue rechazado a causa de su historia, a causa de su pasado. Dios lo utiliza para la extensión del reino de Dios. Y quiero tal vez dar una palabra para algunos que tal vez hoy están pensando, ¿cómo es que Dios puede utilizarme a mí si tengo un pasado tan oscuro? Si tal vez mis vecinos me conocen por mi pasado, ellos saben que yo era fiestero, borracho, mujeriego. ¿Tú crees que ellos me van a creer cuando yo les cuente acerca de Jesucristo? Déjame decirte algo. Si Dios te ha dado un pasado, pero al mismo tiempo te ha dado una historia de transformación por el poder del evangelio, Dios te puede utilizar para la extensión del reino de Dios. Cuando tú proclamas que Cristo Jesús es suficiente y tiene el poder para transformar la vida aún del más pecador. Y Bernabé sabía eso, por eso estuvo dispuesto a ir y buscar a Saulo. Y Dios los utilizó. Por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. Y a causa de la predicación del evangelio, a causa de que ellos vivían como Cristo, a causa de que ellos no estaban buscando su propia gloria, sino que estaban buscando que la iglesia de Jesucristo sea establecida, sea consolidada y continúe multiplicándose, vemos como la mano de Dios estaba poderosamente con ellos. Pero mira lo último que vemos en este pasaje a partir del versículo 27. Dice que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio.
Y los discípulos, al ver que venía un momento difícil, un momento de crisis, tal vez un momento como el que nosotros vivimos en la pandemia, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, fueron al supermercado y compraron todo el papel higiénico que había. ¿Dice eso? Determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo. Si queremos ver la multiplicación del evangelio y si queremos ver a Dios utilizando a la iglesia y queremos estar disponibles, dispuestos, comprometernos con la extensión del reino de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser generosos. ¿Generosos para qué? Para la extensión del reino de Dios, pero también generosos para qué? Para cuidar de la iglesia de Cristo. Me encanta ver la generosidad de estas personas y vemos que es generosidad. Y es generosidad no de su abundancia, sino que es generosidad de lo que ellos tenían. ¿Cuántas veces tal vez no hemos caído en pensar y decir, bueno, Dios, dame más para que yo pueda entonces ser generoso? Cuando Dios nos llama a ser generosos con lo que ya tenemos. Porque una persona que ha entendido el evangelio es una persona que entiende que en Cristo Jesús ha recibido todo lo que necesita para entonces poder estar listos para ya no vivir una vida de comodidad sobre esta tierra, sino una vida por la eternidad con Cristo Jesús, dándole gloria a Él. Estas personas dicen que cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. No esperes tener más para dar más. Da de la generosidad de lo que Dios ya te ha dado y vas a darte cuenta cómo Dios va a mostrar su fidelidad sosteniendo tu vida, sosteniendo tu familia, sosteniendo esta iglesia. Y al mismo tiempo bendiciendo a las personas que están a tu alrededor, personas que necesitan escuchar el evangelio, iglesias que tienen la necesidad de continuar extendiendo el evangelio solo para la gloria de Dios. Sabes, como iglesia podríamos llegar a caer en pensar, pero como iglesia tenemos tantas necesidades. Como iglesia tenemos tal vez que crecer y tenemos que tener un local más grande y tal vez tenemos que tener mejores instalaciones y podemos pensar de manera egoísta en lugar de pensar de manera generosa y pensar cómo podemos bendecir el reino de Dios, cómo podemos bendecir a las personas de nuestra comunidad, cómo podemos pensar en aquellas personas que necesitan escuchar el evangelio. Yo doy gracias a Dios. Porque Dios nos da la oportunidad de ser generosos y esa generosidad no es más que el resultado de haber entendido la generosidad de Dios para con nuestras vidas. Porque si Dios estuvo dispuesto a darnos lo más precioso que fue su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos experimentar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, esa misma generosidad es la que nosotros tenemos que estar dispuestos a mostrar cuando nosotros entendemos que no hemos sido llamados a construir un reino, castillo sobre esta tierra, sino que hemos sido llamados a extender el reino de Dios. Entonces, vamos a estar dispuestos a estar con las manos abiertas. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios es para la obra de Dios y es para ser usado por Dios para la extensión de su reino. Así que como iglesia, esta mañana quiero invitarte a que podamos reflexionar. Podamos reflexionar si tal vez somos conocidos como la iglesia en Antioquía, como una iglesia generosa, como una iglesia que está dispuesta a vivir en comunidad y disfrutar de la comunidad para la extensión del reino de Dios, como una iglesia que está dispuesta a compartir con otros el evangelio de Jesucristo y compartir su vida, sus tesoros, sus talentos. Una iglesia que estamos dispuestos a enviar a los más valiosos de nuestra iglesia para la extensión del reino de Dios y una iglesia que cree en el poder del evangelio. Yo estoy seguro que esta iglesia, Iglesia Doxa, va a ser utilizada por Dios para la extensión del reino de Dios por muchos años más, pero tenemos que cuidar nuestros corazones. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de no caer en la comodidad de pensar, listo, lo logramos, ya plantamos 2 iglesias, creo que ya está, logramos nuestro propósito en esta tierra y nuestro propósito como iglesia, ahora construyamos un reino. Sigamos extendiendo el reino de Dios y creyendo que la multiplicación del evangelio es hecha por la mano poderosa de Dios, pero también por el compromiso de creyentes que están dispuestos a ser usados por Dios para la extensión del reino de Dios. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y a que oremos. Dios santo, te doy tantas gracias por esta iglesia. Te doy tantas gracias por el liderazgo de esta iglesia. Gracias por
por Julio, por Diego, por Elí. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho también con los demás diáconos de esta congregación, hermanos creyentes que se han comprometido con esta iglesia, que están predicando el evangelio y que están extendiendo tu reino. Pero Padre, ante el recordatorio de la iglesia en Antioquía, Dios, no queremos esperar a la persecución para entonces ser enviados por ti para la propagación del evangelio. Queremos ser conscientes de que tú nos has llamado a esto. Por eso, Padre, quiero rogarte que tú pongas en esta iglesia personas que estén dispuestas a salir de este lugar, salir de la comunidad, de la comodidad de una iglesia establecida, para ser parte de la propagación del evangelio y la extensión de tu reino en otras comunidades en la Ciudad de México, en otras ciudades de nuestro país, pero también tal vez en otras comunidades en otros países del mundo. Porque Dios, tú nos has llamado a dar a conocer y dar a conocer a Jesucristo nuestro Salvador. Cuida nuestros corazones, Dios, de la comodidad de pensar, de que tal vez tú no puedes utilizar personas como nosotros, porque tú te deleitas en utilizar personas débiles, personas tal vez que ante los ojos de este hombre de los hombres no tienen todas las capacidades necesarias para poder plantar iglesias, para mostrar tu gracia y para mostrar tu poder, para poder mostrar tu gloria y para que muchos más crean que el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio tiene poder para salvar. Por eso, Padre, te ruego que utilices esta tu iglesia para continuar siendo una iglesia que planta iglesias, una iglesia que se multiplica constantemente para alcanzar esta ciudad, este estado, este país, el mundo entero, para la gloria tuya, para la extensión de tu reino, para la proclamación de Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, y te pedimos, Señor, por lo que tú harás al extender tu reino a través de esta congregación, a través de Eclesia en Neza y a través de cada una de las más iglesias que salgan de Doxa para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por tu palabra, por el ánimo de tu palabra, por la exhortación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.